Hola, ¿qué tal amigos? Por acá nuevamente con un nuevo reto. Esta vez con un reto correspondiente a un colegio. Voy a leerles el contexto. Es algo diferente a lo que veníamos trabajando de liquidación de prestaciones sociales y de nóminas. Entonces, procedamos. Un colegio de su ciudad quiere contratarlo para el desarrollo de un pequeño demo de aplicación de sistemas de información personal. Todas las personas tienen como atributos nombre, documento, género y teléfono. Se tienen dos tipos de personas en el colegio. Persona alumno, en la que interesa tener almacenada la información del grado y la edad. Y la persona profesor, en la que interesa tener almacenada la información de la asignatura y salario. Considere la especificación del siguiente diagrama de clases para esto. Procesar comandos. En la clase colegio se debe definir la función procesar comandos que realiza las siguientes operaciones. Agregar persona, la opción 1, se puede añadir una persona de tipo alumno con el siguiente comando. Entonces ingresamos un comando, es un string de caracteres que tiene esta estructura. Número 1, seguido de un ampersand, la palabra alumno, seguido de un ampersand, nombre, ampersand, ampersand, documento, ampersand, género, ampersand teléfono, ampersand grado y ampersand edad. Sería como la estructura del comando para ingresar una persona. Un ejemplo de ello entonces sería 1 ampersand alumno, ampersand Valeria Giraldo, ampersand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que sería correspondiente al documento, ampersand F, que sería correspondiente al género femenino, ampersand el teléfono 888 27 89, ampersand grado, que sería el grado décimo, y la edad por último. Listo. Se puede añadir una persona de tipo profesor con el siguiente comando. También entonces comienza por un 1, seguido de un ampersand, ya la palabra profesor, ampersand nombre, ampersand documento, ampersand género, ampersand teléfono, y al final se diferencia de ampersand asignatura, ampersand salario. Entonces un ejemplo sería el que nos muestran acá: 1 ampersand profesor, ampersand Lucía Pérez, ampersand 19876547, ampersand F, ampersand 311 13 45 67 89, ampersand ciencias, ampersand 1.000.000. ¿Listo? Listar ítems del colegio sería la opción 2. Se debe mostrar la frase, una vez seleccionada esta opción, se debe mostrar la frase personas colegio, seguida por las personas en el orden en que fueron agregados. Si se trata de una persona alumno, se mostrará así. Recuerde que las T implica recorrer el ítem unos espacios a la derecha, o sea, un tabulador, ¿cierto? Imprime un tabulador, es un carácter especial. Entonces sería slash T, persona, alumno, nombre, dos puntos, Valeria Giraldo, slash T, documento, dos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, slash T, género, dos puntos F, slash T, teléfono, 888 67 89, el AST grado décimo, el AST edad. Si se trata de una persona profesor, se mostrará así. Entonces ya simplemente el AST persona profesor, nombre, Lucía Pérez, el AST documento, el documento que ingresamos, el AST género, el AST teléfono, el teléfono, el AST asignatura, asignatura ciencias, y el AST salario. La opción si la salir sería la opción 3. Nota, obsérvese que el único comando que tiene salida es el de listar opción, o sea que para ingresar o poder acceder a la opción de 3 de salir solo se puede hacer una vez ingresada la opción 2. Entonces, nota 2. En este ejercicio se requieren subir 4 archivos, uno correspondiente a persona Java, otro correspondiente a la persona alumno llamado alumno Java, otra correspondiente a la persona profesor llamado profesor.java, y otro correspondiente al colegio llamado colegio.java. Aquí va el main. Esta es nuestra clase principal, colegio.java. Recuerda eliminar la línea del package al hacer el envío y utilizar el botón de más para agregar más de un archivo en el código fuente. ¿Listo? Entonces aquí nos dan un ejemplo de cómo se ingresan los datos y cuál sería la salida esperada. Listo. Entonces vamos a proceder, ya entendido pues como el requisito, a la codificación. Vamos a ingresar entonces a NetBeans. Bueno, una vez estando en NetBeans, vamos a proceder a crear nuestro proyecto. Como nos dicen que la clase principal es llamar colegio, que es la que va a tener el main. Entonces mi proyecto lo va a llamar colegio, y vamos a proceder entonces a darle click, file, new project, Java with, and y project Java application. Damos next, le doy colegio,
llama el proyecto y de una vez le dejo marcar la casilla create main class para que me cree la clase principal con el nombre colegio. Listo, le doy entonces finish. Una vez nos cree entonces todo el proyecto con la clase principal, voy a volver al paquete aquí donde dice colegio, la carpetita que está encima de la clase principal, le doy clic derecho new Java class para proceder entonces a crear la siguiente clase, que sería la clase persona. Esta clase persona va a ser una clase padre de alumno y profesor, ya que nos indican que alumno es una persona y profesor también, pero adicionalmente pues alumno tiene unos datos miembros adicionales a persona y profesor también tiene unos datos diferentes de alumno adicionales también a persona. Listo, a los que tiene persona. Entonces vamos a proceder entonces a crear las clases persona, alumno y profesor. Entonces aquí vamos a crear persona, le damos finish. Dentro de persona vamos a crear de una vez los atributos que nos están diciendo que tiene cada persona, que aquí en el documento nos dice en la primera parte que todas las personas tienen como atributos nombre, documento, género y teléfono. Listo, entonces no nos dicen de qué tipo, tienen dos tipos de persona, alumno, profesor. Listo, en la clase de definir, bueno, aquí no nos están diciendo qué tipo de datos, entonces nosotros vamos a definirlos de una vez. Podríamos indicar que todos estos datos sean de tipo string, ¿sí? Nombre, el documento, aunque es un número, lo vamos a manejar como string porque no se van a hacer operaciones matemáticas con ello. El género y el teléfono también, aunque es un numérico, pues también no se van a hacer operaciones matemáticas con los datos teléfono, entonces los van a manejar todos tipos string. Listo, entonces simplemente procedemos acá, vamos a dar inicialmente private string nombre, private string nombre, documento string teléfono, private, que nos faltó la G, string género, género y teléfono. Entonces aquí género y aquí teléfono. Listo, inicialmente entonces vamos a hacer el constructor a este, podemos darle clic derecho, insert code, aquí le vamos a dar constructor, señalaremos todo, le hacerlo alt y le damos generate y ya nos creó el constructor para la clase persona. Listo, vamos a darle guardar, vamos a crear nuevamente la siguiente clase que sería, vamos a crear la siguiente clase que sería entonces la de alumno, y el alumno tiene grado y edad. Listo, entonces procedemos aquí a crear nuevamente clic derecho sobre el paquete new Java class, vamos a llamar alumno, finish, aquí le vamos a decir que es tienda de personas, entonces con la palabra reservada extends y seguida por el nombre de la clase a la cual le va a heredar, decimos que persona, nos indica que alumno es una clase que es hija o hereda los atributos y métodos de persona. Listo, y aquí entonces vamos a darle private y declarar entonces el miembro dato grado string grado y el miembro dato edad, private string edad. En la edad le vamos a dar un entero, vamos a darla como entero. Listo. Y aquí vamos entonces a hacer el constructor, vamos a crear clic derecho, insert code, constructor, vamos a señalar todo, le vamos a generar. Entonces aquí que nos está diciendo, obviamente él debe recibir todos los parámetros de entrada para almacenar los datos en persona, o sea, al llamar aquí al super, lo que estamos haciendo es llámeme al constructor de la superclase a la cual está heredando, que sería, de la cual está heredando, que sería la clase persona. Entonces le damos los parámetros que corresponden al constructor de la clase persona, que sería nombre, documento, género y teléfono. Y adicionalmente pues le damos con disgrad, le damos los otros dos datos que quedan faltando para llenar todas las variables que son de la clase alumno. Aquí correspondía al grado y la edad. Listo, entonces aquí también vamos a darle lo get and setter, le damos entonces aquí create, insert code, get and setter, señalamos todo y le damos generate. Listo, entonces ya tenemos también nuestro get and setter de alumno, de persona. De persona no tenemos lo get and setter, vamos a darle también aquí derecho insert code, get and setter, señalamos todos y le damos generate. Listo, entonces ya tenemos nuestra clase de persona, nuestra clase de alumno que hereda de persona. Nos falta la siguiente clase que sería la de profesor. Entonces le damos Java class y aquí nos están diciendo que sería profesor.
profesor y que el profesor tiene los datos miembros adicionales, que sería asignatura y salario. Listo, entonces procedemos. Aquí llamamos profesor, crea la clase, vamos a darle los datos miembros, private string asignatura y private int salario. Nuevamente entonces procedemos a crear el constructor, clic derecho, insert code y constructor, señalamos entonces todo, generate, nos crea entonces el constructor. Ven aquí no, aquí me faltó indicarle que esta clase extiende también de la clase persona, extends persona, porque en el ejercicio nos indica pues que también es un profesor, también extiende de la clase persona. Listo, vamos a crearle entonces el constructor nuevamente, insert code, constructor, señalamos todo y le damos generate, y aquí ya nos vuelve y nos crea entonces el constructor como corresponde, ¿cierto? Entonces pasamos todos los datos y dentro de la inicialización de las variables pues llama al constructor de la superclase, que sería persona, que es de la que extiende, y adicionalmente pues aquí dentro del constructor llenamos solo los otros dos campos que pertenecen a la clase persona, a la clase profesor. Listo, ya teniendo todas las clases, vámonos a nuestra clase principal, que es colegio, donde vamos a desarrollar la lógica que nos están solicitando. Listo. Bueno, en nuestra clase principal nos dice el ejercicio que debemos desarrollar un método que se llama entonces una función que se llama procesar comandos, que realiza las siguientes operaciones. Entonces vamos a decir, a definir entonces la función o el método como sigue. Vamos a definir la public, le vamos a decir void, que no devuelva nada, pena, y procesar comando o procesar comandos como parámetro, que no devuelva nada tampoco, y dentro de ella vamos entonces a imprimir o a imprimir el menú principal. Entonces sería 1 para agregar persona, 2 para listar personas, sería listar ítems del colegio. Listo, entonces estando en eso, el menú principal nos va a pedir solo estas dos opciones, porque nos dice que la opción salir debe estar solo habilitada cuando ingrese a la opción 2. Entonces inicialmente entonces lo que voy a hacer es capturar por teclado. Entonces vamos a tener que importar acá la librería java.util.scanner para proceder entonces acá a crear un objeto de tipo scanner, el cual vamos a leer la opción seleccionada. Vamos a dar aquí opción new scanner system.in. Listo, vamos a hacer más bien por fuera, vamos a hacerla acá. Pasa que haciéndola acá no sé si nos la reconozca, vamos a mirar si nos reconoce el método. Listo, entonces scanner, ya aquí dentro de scanner vamos a decirle que vamos a hacer un string opción seleccionada o comando más bien, y le vamos a decir que le lleve opción.nextIn. Opción.nextIn compatible con los tipos, no puede ser convertida a string. Pena, aquí es nextLine. Listo, entonces aquí leemos el comando. Una vez leído el comando tenemos que analizar si el primer elemento es el 1. Entonces lo que hacemos es, primero que todo vamos a crear un arreglo de tipo string. Vamos a crearlo acá, string parámetros, es el que nos va a recibir entonces los parámetros. Vamos a decirle, vamos a definirlo acá y le definimos vacío, string vacío. Bueno, no, así dejémoslo nulo. ¿Y qué vamos a hacer? Más bien aquí vamos a hacer esto dentro de un do while, y aquí vamos a decirle string siga o un boolean, llévele true. Entonces mientras boolean sea true, sea igual a true, mientras siga sea igual a true, aquí me está faltando, se me cierra aquí, do while debería cerrar el aquí. Entonces aquí me está sobrando sí, correcto. Entonces mientras siga sea igual a verdadero, entonces él me va a seguir aquí imprimiendo el menú principal con estas dos opciones y me va a seguir leyendo el comando. Listo, entonces cuando lea el comando, ¿él qué debe hacer? Él debe validar la primera posición del comando. Entonces vamos a hacer que en parámetros me lleve lo que devuelva comando.split. Split es un método
que nos va a devolver dividido un string de caracteres por, como, mira, corrijamos aquí, esto es parámetros, que es el string, parámetros. Entonces lo que hace este método split de cualquier string, o sea, cualquier objeto de tipo string, como este que tenemos acá, que es comando, que es un tipo string, lo que hace es dividir, lo que hace es dividir acá el string que nosotros tengamos y devolver un arreglo dentro de cada posición. Va a colocar los strings o la cadena de caracteres que estén entre este separador. O sea, este string que le demos acá va a ser el separador que nos va a dividir entonces la línea de comandos. Como el comando de ingresar va a estar conformado, cada uno de los datos va a estar separados por el ampersand, por eso entonces vamos a dividir en la primera posición del arreglo que corresponde a parámetros, va a ir el 1, por ejemplo, para este caso, para este comando. En la segunda, o sea, en la posición 0 del arreglo, porque sabemos que los arreglos comienzan con 0, va a ir el 1. En la posición 1 va a ir el profesor, en la posición 2 Lucía Pérez, y así sucesivamente. Listo, o sea que realmente nos generaría un arreglo con 0, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 posiciones, de la 0 a la 7, ¿cierto? Entonces nosotros, ya una vez hayamos separado el string, lo tengamos acá, ya podemos validar si parámetros en la posición 0, es igual a 1 como string, porque eso es un string. Si es igual a 1, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a instanciar el objeto que vamos a crear acá como alumno, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle acá que cree un objeto de tipo alumno, acá el alumno 1, y aquí ¿qué vamos a hacer? Le vamos a instanciar entonces a alumno 1, le vamos a llevar new alumno y le vamos a pasar los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Pues los siguientes del 0 desde acá, o sea, parámetros en la posición 1, porque corresponde ya los datos con que vamos a llenar el objeto alumno. Va a ser entonces, va a ser desde acá, desde la posición 2, 0, 1, desde la posición 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, desde la posición 2 hasta la 7, la posición 3, parámetros en la posición 4 y parámetros en la posición 7. Con esto ya instanciamos entonces nuestro alumno. ¿Y qué vamos a hacer? New alumno. Un segundo acá que... bueno, aquí sabemos que el 7 debe ser un entero. Nos dice que él está esperando, alumno sería vamos a mirar. Entonces alumno nos recibe 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos recibe 6 parámetros. Entonces nos va a recibir grado, edad. Vamos a mirar porque, bueno, aquí, dame un segundo, porque profesor, persona, aquí entonces teníamos nombre, documento, string, nombre, documento, género y teléfono. Nombre, documento, género. Bueno, aquí entonces tenemos que organizar esto porque automáticamente cuando lo creamos, vamos a darle aquí nombre, documento, género, teléfono, nombre, documento, género, teléfono, y vamos a darle acá grado y edad. Entonces aquí vemos que el único que debe tener entonces entero es el último. Entonces vamos a proceder vamos a validar. Aquí reorganizamos entonces los parámetros y el último que debe quedar es un entero, que es la edad. Entonces aquí vamos a proceder entonces acá con integer parse int vamos a mirar, mandamos acá como parámetro, estamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Le damos este que sería la edad, que es el último. Listo. Entonces una vez creado vamos a almacenarlo, vamos a crear más bien un array list donde vamos a ir almacenando un array list de personas, donde vamos a ir almacenando entonces las personas. Entonces aquí vamos a importar java.import java.util
punto array list, y vamos a definir acá un array list de personas. Array list persona, vamos a llamar lista personas, new array list. Bueno, aquí lo que hice fue redefinir más bien el if que teníamos, porque como el documento dice, en el menú principal solo deben haber dos opciones, la 1 para agregar personas y la 2 para listar ítems del colegio. Entonces, simplemente en el if exterior vamos a analizar si parámetros en la posición 0, o sea, el primer elemento del arreglo que quedó después de haber separado el comando, es igual a 1, entonces analizamos por dentro si el siguiente elemento, que es el parámetros en la posición 1, va a ser alumno. Eso lo hacemos entonces con el método equals, porque ya sabemos que para comparar strings, entonces lo hacemos con ese método, parámetros en la posición 1, el string parámetro en la posición 1, si es igual al string alumno. Si es igual al string alumno, lo que hacemos es instanciar o crear un objeto de tipo alumno con los parámetros siguientes después del 1, sería de la posición 2 a la 7. ¿Cierto? Una vez instanciemos entonces al alumno, yo lo que hice fue definir acá tres tipos de array lists. Realmente no son necesarios el de alumno ni el de profesor. Simplemente sería necesario un array list de tipo objeto. No va a ser ni de profesor, ni de alumnos, ni de persona. ¿Por qué? Porque necesitamos almacenar en ese array list objetos de diferente tipo. Para el caso sería de objetos de tipo alumno o de tipo profesor, ¿cierto? Entonces lo que haríamos es crear con este palabra reservada object, o sea, un array list de tipo object, y lo llamé lista personas, ¿sí? Donde voy a almacenar entonces tanto objetos de tipo alumno como de profesor. Entonces ese sí es el que necesitaríamos realmente almacenar en cada una de las opciones. Si nos ingresamos por alumno, él debería entonces instanciar el objeto alumno 1, ¿sí? Y una vez lo tengo instanciado, agregarlo a este array list. Pero igual yo por probar también lo voy a agregar entonces en otro arreglo que va a ser alumnos. Listo. Si parámetros en la posición 1 es igual al 1. Si no, entonces analizamos si es igual a profesor. Si es igual a profesor, entonces nuevamente instanciamos el objeto profesor y se lo agregamos entonces a la lista personas, que como sabemos es una array list de tipo object, no de tipo profesor, ni de tipo alumno, ni de persona, es de tipo object. Listo. Entonces lo agregamos. Ahí estamos agregando entonces tanto si se ingresa por alumno, un objeto de tipo alumno en lista personas, y si se mete por profesor, agregamos un objeto de tipo profesor a la misma lista personas. Listo. Si parámetro en la posición 1 no es ninguno de los dos casos, ni alumno ni profesor, entonces más bien le decimos que imprima que usted ha digitado una persona no válida, y entonces ¿qué es lo que va a hacer? Él debería irse entonces, este sería el que analiza si fue metió por el 1, pero entonces eso es diferente, entonces ya no se iría por este else if, entonces iría aquí al final y haría la validación mientras siga igual a true, o sea, como siga no le hemos cambiado ningún valor, ¿cierto? Solo se lo vamos a cambiar cuando ingrese por la opción 2, si él imprime la opción 3 dentro de la opción 2, pero mientras no ingrese por la opción 2, él va a permanecer en un do while, o sea, va a imprimir este menú indefinidamente. Listo. Agregar persona o listarlas. Entonces iría por acá y se volvería y haría, como sigue permaneciendo verdadero la variable siga, entonces nos volvería a repetir el ciclo. Listo. Entonces lo que haría fue imprimir que ha digitado una opción de una persona no válida, y volvería a imprimirlo para volver entonces a leer un comando. Si no, el parámetro de la posición 0 no es igual a 1, entonces analizamos si parámetro de la posición 0 es igual a 2 para validar si hay que listar colegios. Si
es igual a 2, o sea, estando en el menú principal. Si es igual a 2, entonces vamos a imprimir todo el array list de lista personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es, primero que todo, por fuera del ciclo, pues, como tenemos que imprimir el título de personas colegio que nos indica pues en el documento, lo hacemos aquí con esta impresión, ¿cierto? Con este system.out.println. Una vez imprimamos el título, dentro de un for, desde i de 0 hasta i menor que el tamaño, la cantidad de elementos de lista personas, vamos a recorrerlo y vamos a ir preguntando en cada ciclo lista personas en la posición o en el elemento i, o sea, lo que tiene el método get nos trae el elemento i, ¿cierto? Entonces de la array lista personas. Entonces si el elemento i, o sea, el objeto que está en la posición i de lista personas, con este .getClass accedemos a el tipo de clase a la cual pertenece este elemento, ¿cierto? Si este elemento entonces pertenece a la clase, y lo comparamos con igual la clase.class, o sea, si es igual a alumno, a la clase alumno, esto es lo que quiere decir este if, si es igual a la clase alumno es porque debemos imprimir entonces al inicio este ítem, persona alumno, ¿cierto? Nombre. Pero antes entonces lo que hacemos es hacer un casteo, o sea, instanciamos un objeto de tipo persona porque ya sabemos que el objeto en la posición y el elemento de la posición y de lista personas es un alumno. Entonces lo que hacemos es crear un objeto tipo alumno y casteamos este elemento en la posición i porque este elemento es de tipo objeto genérico. Entonces lo tenemos que castear a un objeto alumno. ¿Para qué? Para poder acceder a sus métodos, porque si lo dejamos sin castearlo, él no va a reconocer. Voy a borrar acá este casteo. Entonces él aquí ya nos va primero a generar un error, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puedo pues, llevarle o asignarle a un objeto persona o un objeto genérico, ¿cierto? Y lo otro es que si aquí lo dejamos simplemente que fuera de tipo objeto, que es lo que es, entonces él ya no nos reconocería aquí los métodos porque pues no lo tiene, ¿cierto? Entonces por eso es que aquí declaramos el objeto tipo persona y aquí lo que hacemos es un casteo, o sea, el objeto persona es de tipo alumno, ¿cierto? Y aquí lo que hacemos es un casteo a este alumno, a este elemento, para que entonces podamos acceder a los métodos y a los métodos que nos traen la variable lista. Entonces ya con esto imprimimos la información correspondiente al alumno. Si no es un alumno, o sea, si aquí al comparar este tipo de la clase no es de tipo alumno, el elemento en la posición y de lista personas, entonces vamos a preguntar si es de tipo profesor. Entonces lo que hacemos es lista personas, en la posición get sui punto get class, o sea que me obtenga la clase es el elemento que está en esa posición y es igual a profesor.class o la clase profesor. Entonces si es igual a la clase profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir la información del profesor. Entonces aquí lo que hacemos es instanciar también un objeto tipo profesor
y vamos a castear el elemento en la posición y para que sea de tipo profesor. Entonces acá procederemos a imprimir la información del objeto profesor. Entonces lo que hacemos es simplemente hacemos acá, definimos entonces el objeto profesor y le pasamos entonces el casteo de lista personas en la posición y listo. Entonces aquí vamos a proceder a definir aquí persona profesor, el nombre persona.getNombre, listo. El documento también es de persona.get de profesor. Aquí tenemos entonces profesor.getNombre, profesor.getDocumento, profesor.getGénero y profesor.getTeléfono. Aquí sería profesor.get y profesor.get salario. Sería profesor.getSalario. Listo, entonces aquí ya tendríamos impreso la información que nos están solicitando de profesor. Listo, entonces lo que haríamos es solicitar, una vez hemos impreso todo el array list de personas, pues que de lista personas, lo que vamos a hacer es solicitarle al usuario que vuelva a ingrese la opción. Vamos a mirar si la tenemos dentro del método profesor, alumno, parámetros. Aquí estamos leyendo comando. Vamos a decirle que, bueno, este do está por dentro. Sí, aquí lo que haríamos entonces después del for, vamos a leer nuevamente comando. Ya no necesitamos definirla, sino que la next line. Entonces por acá le vamos a solicitar que digite nuevamente comando south tabulador, digite este 1 para volver al menú principal. O sea, aquí lo que haríamos es digite 3 para salir. Vamos a salir otro valor para volver al menú principal. Entonces aquí capturamos opción en comando y verificamos si comando punto equals igual a 1 e igual a 3. Entonces ¿qué hacemos? Vamos a terminamos el programa. System.exit 0, nos salimos. Si no, entonces él continuaría aquí, terminaría el else y seguiría a imprimir entonces nuevamente el menú principal. Entonces eso sería todo. Vamos entonces a probar. Guardamos. Entonces para proceder a ejecutar la función o el método procesar comandos, tuve que definir entonces en el mail principal las siguientes variables: el colegio, para instanciar una variable de tipo colegio, lo creé, o sea, un objeto de colegio 1 de tipo colegio, porque no puedo acceder entonces desde un método estático a método no estático. Entonces lo tengo que hacer por medio de una instancia. También entonces aquí para poder acceder a los aquí a la variables comando, lo definí aquí por fuera y entonces ya desde el método procesar comandos simplemente, bueno, no, aquí este string comando lo vamos a quitar de acá porque aquí ya lo estamos definiendo, y simplemente entonces lo que hacemos es instanciar el objeto colegio 1 tipo colegio. Una vez instanciado, lo que voy a hacer es ejecutar entonces el método, invocar el método procesar comando. Listo. Entonces si vemos aquí
empezar comando. Entonces ya aquí podríamos comenzar a ejecutar entonces el proceso. Vamos a darle guardar, ejecutar. Nos está pidiendo entonces que ingresemos un comando. Vamos a ingresar el primer comando, que sería el correspondiente al alumno. Entonces aquí le vamos a ingresar, damos enter, nos dice qué comando vamos a ingresar. Nuevamente vamos a ingresar entonces el segundo, que es el correspondiente al profesor. Ahora le vamos a dar 2, listar. ¿Y que nos lista? Bueno, aquí veo que nos está haciendo falta en la impresión. Esto debería ser en salto de línea, entonces vamos a verificar. ¿Listo? Bueno, efectivamente se me había olvidado aquí. Este es print ln, todo esto sería print ln. Y lo mismo entonces acá, cuando vamos a imprimir la información de el profesor. Procedemos entonces a guardar, ejecutar nuevamente. Vamos a mirar acá porque aquí no terminamos. Le voy a dar un 3. Segundo, porque aquí vamos a terminar acá. Se supone que cuando damos un 3 aquí bueno, yo estoy en el menú principal, él imprimió, deberíamos haber dado, bueno, vamos a nuevamente ejecutarlo. Vamos a ejecutar acá o a editar el primer comando. Nuevamente en el menú principal vamos a ejecutar el segundo comando. Ahora vamos a listar 2. Si vemos aquí, entonces ya nos listó persona, entonces nombre tan Valeria Giraldo. Bueno, aquí tenemos algo que vamos a verificar acá. Obviamente Valeria Giraldo va aquí, habría que separarlo. Aquí nos están indicando que esto debería haber separado, entonces habríamos que mirar a ver cómo lo separamos. Y verificamos, también debe ir separado. Vamos a mirar una cosa, aquí estamos, le voy a dar 3 para salir. Entonces vamos a mirar porque no nos está sacando. Estamos aquí en si es igual, bueno, qué pena, aquí si es igual a 3. Nos habíamos equivocado. Vamos a darle nuevamente, ejecutamos acá, ejecutamos el segundo comando, ejecutamos el 2 para que nos liste. Nos lista entonces personas colegio, persona nombre, alumno nombre Valeria Giraldo, documento tan, género, profesor nombre Lucía Pérez. Correcto, entonces acá vamos a dar el 3 y ya deberíamos, ahí termina, listo. Habría que mirar entonces cómo separamos aquí el nombre del apellido. ¿Por qué? Porque no tenemos exactamente, como son letras, no sabríamos cómo distinguir cuándo termina el nombre y cuándo comienza el apellido, a menos que nos indiquen o que asumamos que cada uno comienza con una letra mayúscula. Entonces, si ese es el caso, vamos a verificar o a indagar en internet, validar cómo separamos entonces a través de una expresión regular, donde le indiquemos que sí, que nos separe por, vamos a verificar por letra, cuando encuentre una letra mayúscula que la separe. Vamos a validar. Bueno, indagando, la forma más fácil que encontré de separar los nombres fue construir un método, que lo agregué entonces ahí mismo en nuestra clase principal, colegio, que separara entonces los nombres. Entonces este método va a devolver un string ya con el nombre separado, va a ser public, y va a recibir como parámetro el nombre, un string, acá en caracteres con el nombre pegado, ¿cierto? Vamos a sobreentender que vamos a separar cada uno de los nombres por su inicial, o vamos a recibir los nombres pegados, pero cada inicial del nombre va a venir en mayúscula. Entonces lo que hacemos es definir primero entonces un string, que es el que vamos a devolver, nombre separado,
vacío. Lo creamos vacío y comenzamos entonces a recorrer el string que nos envían como parámetro con el nombre pegado desde i desde 0 hasta i menor que el tamaño o la cantidad de elementos del string, y vamos a analizar carácter por carácter. Lo que hacemos es convertir ese carácter de la posición i, entonces sacamos con char add, accedemos al carácter de la posición i, lo convertimos a entero y lo analizamos. Si es mayor o si está dentro del rango 64 y 91 y menor a 91 es porque es un carácter mayúscula, ¿cierto? Una letra mayúscula. Entonces, si es así, validamos. Si es el primer elemento del nombre, pues no deberemos agregar un espacio en blanco, sino que simplemente lo agregamos a nombre separado, o sea, lo agregamos al string de salida, ¿cierto? Pero si es una letra mayúscula y corresponde a un carácter después del primer elemento del string, entonces lo que hacemos es agregarlo con un espacio en blanco, ¿cierto? Agregamos el espacio en blanco para separarlo, porque si viene una letra mayúscula es porque ya corresponde a a una nueva palabra, ¿cierto? Del nombre, a una nueva palabra de nombre, a un nuevo nombre o apellido. Entonces lo separamos y le agregamos entonces el carácter, o sea, el espacio en blanco y adicionalmente el carácter mayúscula. Listo, esto es para cuando encuentre una mayúscula y proseguimos a hacer el for. Si no es mayúscula, lo que hacemos es que simplemente agregamos al string de salida que llama nombre separado, le agregamos entonces inmediatamente el carácter. Una vez recorra entonces todo el string de nombre, ya va a estar separados por palabras, iniciando pues por las letras mayúsculas. Una vez lo tengamos ahí, lo retornamos. Esto es todo lo que hace la función, ¿cierto? Me pareció más fácil así que encontrar una expresión regular que hiciera ese mismo trabajo. Entonces, ya teniendo este método, simplemente en el momento de imprimir, lo que hago es que no voy a imprimir directamente personas.getNombre, sino que eso se lo paso como parámetro a la nueva función que acabamos de crear, se llama separar nombres. Entonces aquí en el momento de hacer la impresión del nombre correspondiente, ya sea al alumno o al profesor, entonces lo mando como parámetro a la función o al método separar nombres. Listo, entonces vamos a proceder a ejecutar nuevamente un segundo aquí, que ya lo había ejecutado. Vamos acá, vamos a ejecutar nuevamente. Le vamos a dar entonces el primer comando, que sería este. Enter. Le damos el segundo comando, sería este. Y vamos a darle el 2 para listar. Entonces ya si vemos, ya nos lista aquí. Entonces personas colegio, nos listaría entonces aquí persona, alumno, nombre, y Valeria espacio Giraldo, ahorita nos lo estaba imprimiendo pegado, el documento, el género, el teléfono, el grado y la edad. Y seguido entonces nos daría el profesor, persona profesor, nombre Lucía Pérez también. Si vemos, ya está con espacio en blanco, documento, género, teléfono. Aquí no sería grado, aquí sería entonces asignatura, y tampoco sería edad sino salario. Entonces ya si no nos correspondería, entonces vamos a terminar acá, damos un 3 para salir, y aquí simplemente sabemos que cuando es profesor, más asignatura y salario. Procedemos entonces nuevamente a ejecutarlo para validar pues que si nos le damos el primer comando, le damos el segundo, procedemos a listarlo. Aquí vamos a
aquí ya nos dio entonces personas colegio, alumno nombre, Valeria Giraldo, documento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, género F, teléfono, grado décimo, edad 15, persona profesor, nombre Lucía Pérez, documento, género, teléfono, asignatura y salario. Listo, eso es todo. Ya para terminar le damos un 3, podríamos darle un 2, entonces nos devolvería al menú inicial. Y aquí nuevamente si le damos un 2, nos lo lista, y para salir le damos 3 y ya terminó. Eso es todo, espero les haya servido. Muy interesante este reto, se aprendieron cosas nuevas y nos vemos en el próximo.